Hoy tienes una nueva oportunidad para acercarte a Dios. Su palabra te ayudará a tomar las mejores decisiones en este día y a enfrentar los desafíos con confianza y determinación. Esto es Al Despertar con Dios. Comenzamos. ¿Sabías que por mucho tiempo podrías haber estado mal interpretando la palabra de Dios? Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Quédate hasta el final del vídeo y te explicaré de qué se trata. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Con frecuencia este versículo es mal citado o su significado es estirado para decir más de lo que realmente dice. Para comprenderlo tenemos que entender realmente el contexto y los versículos que siguen. La Biblia no está prometiendo que al creyente solamente le van a pasar cosas buenas o placenteras, pero lo que sí dice es que aún las experiencias descritas en los versículos que siguen pueden ser usadas para el bien dentro del plan general de Dios para nuestras vidas, lo cual llevará a que nada pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y acerca de lo que esto dice, amar a Dios no es decir, oh sí, yo amo a Dios, voy los domingos para la iglesia, voy Semana Santa para la iglesia, o mira, ve, tengo un crucifijo aquí en el cuello que dice que yo amo a Dios. Como si amar a Dios es algo que simplemente, si no amo al diablo, quiere decir que amo a Dios. Eso bíblicamente no es correcto del todo, porque si vamos a aplicar este versículo en nuestra vida, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, tenemos que entender qué significa amar a Dios según la Biblia. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 14 versículo 21 que el que tiene mis mandamientos, si los guarda, este es el que me ama y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, refiriéndose que para poder nosotros mostrarle nuestro amor a Dios, lo que tenemos que hacer es obedecer su palabra. Si realmente tú amas a Dios y pretendemos aplicar este versículo de que todas las cosas nos ayudan a bien, tenemos que previamente haber caído en esta clasificación de amar a Dios. Contéstate estas preguntas. ¿Realmente tú guardas su palabra? ¿Lees la Biblia? ¿Por qué la lees? ¿La lees porque quieres conocer acerca de Dios para hacer su voluntad, lo que a Él le agrada, para cumplirla? Amar a Dios es cumplir su palabra en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo tratar a mi esposa? ¿Qué me dice la Biblia acerca de cómo tratar a mis hijos, mis padres? ¿Cómo tengo que relacionarme con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo o con mi jefe? ¿Cómo tengo que ser yo cuando esté a solas? Realmente lo que significa integridad. Realmente busco de su presencia. El fin de la palabra de Dios nos lleva a que tengamos una relación, una comunión con Jesucristo. Entonces, si tenemos todas estas cosas en nuestra vida, que no es imposible porque tenemos la ayuda y la guía del Espíritu Santo para poder caminar a través de Jesucristo, entonces ahí sí podemos decir que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien porque cumplimos su palabra. Ahora, esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabes a qué te va a llevar la palabra de Dios? A que la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo, sea formada en ti. Que cuando la gente te vea a ti o me vea a mí, no me vea realmente quién soy yo, sino que vea a Cristo reflejado en mí. Es muy diferente a decir que lo que vea la gente de mí en la calle sea lo que yo aparento ser. Tiene que haber una sincronización de lo que soy por fuera con lo que soy por dentro, porque eventualmente, así tú intentes dar una apariencia de piedad, se va a dar a conocer quién realmente tú eres a través del fruto del Espíritu Santo. No quiere decir que no voy a pecar más nunca, porque eso realmente es imposible. Eventualmente tu carne te va a llevar al pecado, pero sí dice la palabra de Dios que los que son nacidos de Dios no practican el pecado. No es voluntario hacerlo. ¿Pero por qué no practican el pecado? Porque amas la ley de Dios y sabes que invalidar la palabra de Dios es una no demostración de tu amor hacia Él, que más bien si practicas el pecado, la luz de Cristo no está en ti. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si yo no vivo para complacer a Dios Padre, guardando su palabra, practicándola y poniéndola por obra desde adentro y hacia afuera, entonces no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Por lo que el versículo 14, que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no soy guiado por el Espíritu de Dios, no soy hijo de Dios según este versículo.
Aquí lo dice la Biblia. Ahora, significaría que entonces no todas las cosas me ayudarían a bien, porque solamente los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si amamos a Dios, realmente Dios está por nosotros. Ahí el versículo 31 se cumpliría. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe por qué Dios estaría a tu favor? Porque Juan 14:21 dice que si guardas sus mandamientos, los pones por obra, el Padre te amará. Si Dios te ama, Él se convierte en tu todo. Se convierte en tu proveedor. Se convierte en tu protector. Se convierte en tu sanador. En quien te guía, en la luz de tu camino. En quien te cuida mientras duermes. En quien protege a tu familia. Se convierte en el cerco. Él es el que pelearía todas tus batallas. Y ahí sí podemos decir que en Él somos más que vencedores en Cristo. ¿Quién te va a condenar siendo hijo de Dios? Dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si nosotros llegamos al punto de guardar su palabra porque no queremos fallarle a Él, entonces hemos entendido el amor de Dios, el pensamiento de Dios. Hemos sido renovados y no lo haríamos para que nos vean, sino porque habríamos sido convertidos de lo que antes hacíamos a una nueva criatura. Es decir, pasamos por el proceso de arrepentimiento, conversión, y los pecados entonces habrían sido borrados. Y en el momento en que tus pecados y mis pecados hayan sido borrados, entra la justificación de Dios. Es decir, Dios te ve a través de su Hijo Jesucristo como que nunca pecaste. El historial de tus pecados se borró, porque Dios es el que nos justifica. Y ahí sí, el versículo 37 tendría toda la aplicación para ti y para mí. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Si en tu corazón tienes el deseo de ser guiado por el Espíritu Santo y le pides a Dios en oración que te ayude a cambiar, Dios te va a ayudar, porque parte del trabajo del Espíritu Santo aquí en la tierra es guiar al hombre al arrepentimiento. Dios quiere que tú te arrepientas, que ningún hombre perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el Espíritu Santo está puesto para guiarnos en ese camino. Sí, Él te va a ayudar a que seas más que vencedor, pero a través de Jesucristo. Espero puedas ver ahora este versículo de una manera más clara y que medites en él en el resto del día. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y regálame un hermoso like. Que Dios te bendiga. Esto fue Al Despertar con Dios.